I santi sono una fascinante spiegazione del Vangelo. Los santos son una explicación fascinante del Evangelio. Sus vidas son el punto de vista privilegiado desde el que podemos vislumbrar la buena noticia que Jesús vino a proclamar, es decir, que Dios es nuestro Padre y que todos y cada uno de nosotros son amados por Él. Este es el corazón del Evangelio y Jesús es la prueba de este amor, su encarnación, su rostro. Oggi celebriamo l'Eucaristia in un giorno speciale per questa città. Hoy celebramos la Eucaristía en un día especial para esta ciudad y para esta iglesia, el perdón celestiniano. Qui sono custodite le reliquie del Santo Papa Celestino V. Aquí se conservan las reliquias del Santo Papa Celestino V. Este hombre parece darse cuenta y realizar plenamente lo que hemos escuchado en la primera lectura. Cuanto más grande seas, más humilde te harás y hallarás gracia ante el Señor. Erróneamente recordamos la figura de Celestino V come Erróneamente recordamos la figura de Celestino V como el que hizo una gran negativa, según la expresión de Dante en la Divina Comedia. Pero Celestino V no fue el hombre del no, fue el hombre del sí. Infatti non esiste altro modo di realizzare la volontà di Dio. De hecho, no hay otra forma de realizar la voluntad de Dios que asumiendo la fuerza de los humildes. Precisamente por serlo, los humildes parecen débiles y perdedores a los ojos de los hombres, pero en realidad son los verdaderos vencedores, porque son los únicos que confían plenamente en el Señor y conocen su voluntad. Que Dio revela i suoi segreti. En efecto, es a los mansos a quienes Dios revela sus secretos. De los humildes es de quien es glorificado. Frente al espíritu del mundo dominado por el orgullo, la palabra de Dios hoy nos invita a ser humildes y mansos. La humildad no consiste en desvalorizarnos a nosotros mismos, sino en ese sano realismo que nos hace reconocer nuestro potencial y también nuestras miserias. Partiendo precisamente de nuestras miserias, la humildad nos hace apartar la mirada de nosotros mismos para dirigirla hacia Dios, a aquel que todo lo puede y también nos consigue lo que no podemos tener por nosotros mismos. Todo es posible para el que cree. La fuerza de los humildes es el Señor, no las estrategias, los medios humanos, la lógica de este mundo, los cálculos. Es el Señor. En este sentido, Celestino V fue un valiente testigo del Evangelio, porque ninguna lógica de poder pudo apresarlo y manejarlo. En él admiramos nosotros una iglesia libre de la lógica mundana y que da pleno testimonio de ese nombre de Dios que es la misericordia. Este es el corazón mismo del Evangelio, porque la misericordia es sabernos amados, es en nuestra miseria. No se puede entender la misericordia si no la entendemos, la propia miseria. Ser creyente no significa acercarse a un Dios oscuro y aterrador que nos da miedo. Nos lo ha recordado la carta a los Hebreos. No te acerques a algo tangible, ni a un fuego abrasador, ni a la oscuridad, ni a la tempestad, ni a la tormenta, ni al sonido de la trompeta, ni al sonido de palabras. Mientras los que lo escuchaban rogaban a Dios que no les hablaba. No, no, queridos hermanos y hermanas, nos hemos acercado a Jesús, el Hijo de Dios, que es la misericordia del Padre y el amor que salva. Pero la misericordia es Él. Solo con la misericordia puede hablar nuestra propia miseria. Si alguno de nosotros piensa llegar a la misericordia que no sea la miseria, se ha equivocado de camino. Por eso es importante entender la propia realidad.
L'Aquila da soli mantiene vivo il dono che proprio Papa El Áquila Celestino durante V vi ha siglos mantiene lasciato. vivo el regalo que el Il propio Papa privilegio di Celestino V ricordare a les dejó. tutti che con Es la el privilegio de recordar a misericordia e todos que con solo la con essa misericordia y solo con ella la vita di se ogni uomo, puede di ogni vivir con donna alegría la vida può de todo essere hombre y risolta toda in mujer. gioia. Misericordia è l'esperienza di sentirsi accolti, La rimessi in misericordia es la experiencia cammino, de sentirse acogido, rafforzati, restaurado, guariti, fortalecido, incoraggiati, curado, animado. essere perdonati e sperimentare che ora ciò che Ser perdonado es experimentar aquí y avvicina alla ahora lo resurrezione. más parecido a la resurrección. Il perdono è passare El perdón dalla es pasar de morte la muerte alla vita, a la vida, dall'esperienza de la experiencia de la della angustia y la colpa a culpa quella a la de la della libertad gioia. y la alegría. Che questo tempo sia sempre il luogo in cui ci si Que possa este templo sea siempre un lugar donde podamos reconciliarnos, experimentar esa gracia que nos pone de nuevo en pie y nos da otra oportunidad. Il nostro Dio è il Dio delle possibilità. Nuestro Dios es el Dios de las Quante volte, posibilidades. Signore? ¿Cuántas Una, veces, sette, Señor? Una o 7, 70 70 veces, 70 veces Il 7. Dio che ti dà sempre un'altra Es possibilità. el Dios que te da siempre otra oportunidad. Sia un tempo del perdono, Que sea el templo del perdón, non solo una volta all'anno, no solo ma una vez sempre, al año, tutti i sino giorni, siempre, todos los días. sai? È così, infatti, Porque es che si así costruisce la como se pace construye la paz, attraverso a il través del perdono perdón ricevuto di recibido y donado. Pero partire dalla propria miseria hay que partir de la propia e miseria guardare lì y mirar ahí come arrivare al perdono, cómo llegar al anche perdón. nella propria miseria Porque en la sempre propia miseria troveremo siempre se encuentra qualcosa di luce che è la algo, strada una per andare al luz Signore. que nos lleva a un È camino Lui que nos lleva che hacia el dà la luce Señor. nella miseria. Es Él el que Nel va mattino, a per darnos esa esempio, luz en la miseria. ho pensato in questo quando En la mañana, por ejemplo, he eravamo pensado en arrivati esto cuando all'Aquila e non hemos possiamo llegado atterrare, al non Áquila potevamo y no, atterrare, no podíamos nebbia aterrizar. fitta, Una neblina densa. oscuro, non si poteva. Todo estaba oscuro, no se podía. Il pilota dell'elicottero girava, girava, El girava, piloto del girava. helicóptero giraba, giraba, Alla daba fine ha vueltas. visto un piccolo buco e Al final vio una entrato pequeña luz y al final se è metió ahí riuscito. y Un logró. maestro, Un maestro, no? Ho ¿eh? pensato Y yo pensé nella miseria. en la miseria. Con la miseria succede lo stesso. Con la miseria pasa Con lo la propria mismo. miseria. Con la propia miseria. Tante volte lì guardando Muchas veces chi ahí, siamo, mirando niente, quiénes somos. Nada, meno di niente. menos de nada. Giriamo, Y damos giriamo. vueltas y giramos y Alle volte damos il Signore vueltas. fa un piccolo Pero el buco, Señor a veces mettiti nos da dentro, sono le un pequeño piani del agujero Signore. y nos E dice, lì la métete ahí adentro, ese es el misericordia, plan nella del tua Señor. miseria, Ahí está la c'è il buco misericordia, che nella en tu tua miseria, en il ese Signore ti hueco fa per poter entrare. que el Señor hace para que puedas entrar. Misericordia che viene nella tua, nella Misericordia mia, que nella viene nostra en la miseria. tuya y en la mía, en nuestra miseria. Cari fratelli e care sorelle, voi avete sofferto molto a causa Queridos del hermanos, terremoto. queridas hermanas, ustedes han Y como sufrido pueblo mucho a estate causa del provando a terremoto alzarvi y a y como pueblo rimettervi in están piedi. tratando de levantarse y ponerse de Ma chi ha pie. sofferto Pero deve los que han poter sufrido fare deben tesoro ser della propria capaces de hacer sofferenza, tesoro del deve sufrimiento, comprendere deben che nel comprender buio que en la sperimentati oscuridad vi è que han stato experimentado fatto anche il también dono se les ha dado di el don capire de il comprender dolore el degli dolor de altri. los demás. Voi potete custodire il dono della Ustedes misericordia pueden perché cuidar el don conoscete de la cosa misericordia significa porque saben lo perdere que significa tutto, perder todo, veder crollare ciò ver che si è cómo se costruito, desmorona todo lo que se ha lasciare ciò che construido, vi era dejar più atrás caro, lo que era más sentire lo querido, strappo sentir el dell'assenza desgarro de la di chi si è ausencia de los seres amato. queridos. Voi potete custodire la Ustedes pueden misericordia cuidar la perché avete misericordia fatto porque han esperienza della experimentado miseria. la miseria. Ognuno nella vita senza per forza vivere un Cada uno terremoto en la vida, sin experimentar por fuerza può così un dire, fare terremoto, esperienza puede, del por así terremoto decirlo, dell'anima, experimentar un che lo terremoto del mette in alma, contatto con la que lo propria pone en fragilità, i contacto con propri su propia limiti, la fragilidad, propria sus propias miseria. limitaciones, su propia miseria. Questa esperienza En esta si può perdere experiencia uno tutto, puede perder ma si todo, può anche pero imparare la también vera puede umiltà. aprender la verdadera humildad. In tale En estas circostanze circunstancias, ci si può lasciare uno puede dejarse infastidire dalla enfurecer vita, por la oppure si vida può o imparare puede la aprender la mitezza. mansedumbre. Umiltà e mitezza La humildad y la allora sono le mansedumbre, por lo tanto, son las características de aquel cuya tarea es custodiar y dar testimonio de la misericordia. Porque siempre la misericordia que viene de nosotros es porque la cuidamos,
para que nosotros podamos dar testimonio de esta misericordia. Es un don para mí la misericordia miserable, pero también es un don que se transmite a los demás como un don de parte del Señor. Sin embargo, hay una campana de alarma que nos indica si vamos por el camino equivocado. Y es el Evangelio de hoy el que nos lo recuerda. Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo. Hemos escuchado y observa atentamente cómo mucha gente se apresura a tomar los mejores puestos en la mesa. Esto le da pie para contar una parábola que sigue siendo válida también para nosotros hoy. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en primer lugar. No vaya a ser que haya otro invitado más digno que tú. Y el que te ha invitado venga a decirte, deja su sitio, tú ve más atrás. Entonces tendrás que ocupar el último lugar con vergüenza. Con demasiada frecuencia la gente cree que vale según el lugar que ocupa en este mundo. El hombre no es el lugar que ocupa. El hombre es la libertad de la que es capaz y que manifiesta plenamente cuando ocupa el último lugar o cuando se le reserva un lugar en la cruz. El cristiano sabe que con su vida no es una carrera a la manera de este mundo, sino una carrera a la manera de Cristo, que dirá de sí mismo que ha vencido y que ha venido a servir y no a ser servido. Mientras no comprendamos que la revolución del Evangelio reside en este tipo de libertad, seguiremos siendo testigos de guerras, violencia e injusticia, que no son más que el síntoma externo de una falta de libertad interior. Allí donde no hay libertad interior, se abre paso al egoísmo, el individualismo, el interés propio y la opresión, y todas estas miserias. Y toman el control las miserias. Hermanos y hermanas, que L'Aquila sea realmente una capital del perdón, la capital de la paz y de la reconciliación. Que L'Aquila sea capaz de ofrecer a todos esa transformación que María canta en el Magnificat. Ha derribado a los poderosos de los tronos, ha enalzado a los humildes. Lo que Jesús nos ha recordado en el Evangelio de hoy: quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Y es precisamente María a la que ustedes veneran con el título de salvación del pueblo de L'Aquila, a quien queremos confiar el propósito de vivir según el Evangelio. Que su maternal intercesión obtenga el perdón y la paz para el mundo entero. Que la conciencia de la propia miseria es la belleza de la misericordia.